Buenas tardes, queridas auditoras y auditores de la Radio Pudeto de Ancud, en este su programa La Pandemia, una oportunidad educativa. Bueno, hoy les traemos un tema que cómo plantearlo, porque ya de base ya les decimos que es un tema tabú, vamos a poner la palabra. Así que de primeras vamos a aclarar perfectamente que esto es nuestra opinión en este programa, la opinión de mía y de la persona que tengo invitada, que ahora se la voy a presentar un ratito, y no tiene por qué ser la opinión de la Radio Pudeto, igual que en los demás programas, pero en este, como es un tema un poquito más complicado, queremos decirlo claramente desde el principio, ¿no? Porque estamos súper agradecidas a la Radio Pudeto por este espacio. Mira, hoy vamos a hablar de un tema que ya ha salido en otras ocasiones, pero tangencialmente en dos programas, ¿no? Y es el tema de la sexualidad. Queremos hablar de la educación en sexualidad en el ámbito educativo, digamos, de los establecimientos educacionales, de los niños y adolescentes en general, pero en general de la sexualidad, ¿no? Y queremos contarles, para empezar y ponerles un poquito en situación, ¿no? Porque encontramos que es un tema fundamental, absolutamente, que por desgracia no se está tratando como corresponde, es que en Chile existe una ley, la 20.418, a ver si no me equivoco, sí, exactamente, que desde el año 2010 y un poquito después con su decreto exige que haya educación sexual en los establecimientos educacionales, pero a partir de primero medio. Es obligatorio a partir de primero medio, pero increíblemente casi no se hace. No importa que haya una ley, no importa, porque en realidad casi no se hace, y lo que se hace, como decía Felipe Lecanelier en el programa anterior, no sirve, porque no sirve dar una charla sobre sexualidad o una charla sobre anticonceptivos o una charla. Eso no sirve para nada, ¿me entienden? Entonces, en realidad son pocos los establecimientos educacionales que lo hacen. Y ahora, el 15 de octubre, se rechazó una ley que proponía que se empezara con la educación sexual desde quinto básico. Y hay que esperar otro año, por lo menos, a que se vuelva a presentar un proyecto de ley al respecto. Y algunos tendrán ya los pelos parados, ¿no? De, ay, Dios mío, pero ¿cómo dicen eso? ¿Cómo, qué terrible? Bueno, no es tan terrible, porque vamos a ir hablando en este programa, ojalá nos acompañen, de qué opinamos y qué está pasando con el tema sexual. Pero solo unos datitos para empezar. Miren, el 41,2% de los adolescentes en Chile entre 15 y 19 años tienen una vida sexual activa. Por si usted tiene conocidos en esas edades, ¿sabes? Si usted piensa que no pasa nada, bueno, que sepa que usted que casi la mitad tiene una vida sexual activa. Y de esos el 71% han tenido relaciones coitales. ¿Entiende? Entonces, estamos hablando de estos porcentajes tan impresionantes, pero se lo voy a poner un poquito peor todavía, solo para empezar, ¿eh? Luego ya saben que nosotros vamos en positivo. Y es que en Ancud la edad de inicio de las relaciones sexuales es incluso anterior y se empieza como entre 14 y 15 años. Bueno, esos datos tan espeluznantes se acompañan de otro, como que la tasa de embarazo adolescente ha disminuido entre los 15 y 19 años. Qué buena noticia, pero resulta que ha aumentado entre los 10 y los 15. O sea, se quedan niñas embarazadas más jóvenes todavía, o sea, son niñas ahora. No son niñas porque ya se pueden quedar embarazadas, pero imagínense con 10 años, 11, 12, ¿qué es eso? ¿Qué estamos haciendo, no? Bueno, hoy les he traído de invitada, para que hablemos de este tema tan apasionante, a Patti Foncillas. Hola Patti, ¿cómo estás? Hola Carmela, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí les traigo una súper conocida ya en la Radio Pudeto, porque Pati lleva ya años, ¿no? Con el programa Entre Flores y Destino por la mañana los miércoles. Hoy tienen doble ración de Pati, pero es una doble ración que les va a sentar súper bien. Es un gusto tener doble ración de Pati, así que no hay problema. Y Pati es terapeuta holística, ¿no? Entonces, por ahí ella nos va a contar lo que ella ve en estos temas, ¿no? Yo quería empezar con una pregunta incómoda y de ahí nos cuentas tú un poquito, Pati. Yo quería preguntarle a los auditores, escuchadores, ¿no? Ojalá, les quería preguntar una pregunta que se hagan así como en la soledad, ¿no? O sea, no hay que contestárselo a nadie, no hay que contarle a nadie la respuesta a la que lleguen, es solo para ustedes. Yo quería saber si ustedes como adultos tienen relaciones de pareja realmente satisfactorias, ¿sabes? O relaciones de cualquier tipo verdaderamente satisfactorias. Y también quería saber si ustedes tienen relaciones sexuales verdaderamente satisfactorias como adultos, ¿sabes? Empecemos por ver qué nos pasa a nosotros para ver si queremos que eso que nosotros tenemos siga transmitiéndose de generación en generación como llevamos miles de años hacia nuestros hijos, o si queremos que las cosas definitivamente cambien. Y hay que pasar por un acto de conciencia.
de darse cuenta de cuál es nuestra situación ideal. Pati, ¿qué es lo que tú ves en tu consulta, por ejemplo, con respecto al tema este? Sí, mira, qué interesante lo que tú planteas y cómo lo planteas con estadísticas y todo, Carmela. Tenemos que enfrentarnos a estos temas que a veces han sido tabú, sobre todo en nuestra generación, ¿verdad? Y Ujú. qué lástima, porque la sexualidad es la energía creativa de la vida, por lo tanto, ¿cómo podemos haber dejado de lado este tema por tantos años, por tantas generaciones? Tenemos que Generaciones. estar sí, conscientes de eso. Entonces ahora estamos en un despertar en todo sentido. Y tiene que, la sexualidad también, ese tema tiene que despertar en este momento, en todos, en Ujú. todas, en la juventud y en nosotros los adultos. Entonces, mira, yo como terapeuta he visto que este tema, aunque no se hable, no se diga, no se mencione muchas veces, está en las personas que acuden a una terapia por X motivo, que identifican como otra situación, pero Ujú. detrás de todo eso siempre hay algo que tiene que ver con nuestra sexualidad, porque es que está incluido en todo la Por sexualidad. supuesto, Pero a nosotros nos han hecho creer que es algo como el acto sexual solamente, ¿ah? claro. O así nos han planteado, pero la sexualidad tiene que ver con todo, nuestra vida, con la creatividad, con el tocarnos, el poder abrazarnos, el darnos cariño, el darnos placeres. Y Comer algo rico es obviamente algo sexual. Comer algo que me encante, comer lo algo. disfruto tanto, me da placer, es algo sexual. No se nos había ocurrido verlo así. Exactamente. Claro que sí, entonces tenemos que ampliar nuestra mirada en este sentido de todas maneras y empezar a despertar en este sentido. Claro, Y bueno, como te digo, y siempre detrás de cualquier situación que no deje a la persona ser feliz, que no la deja que su vida fluye como ella quiere, hay algo detrás ahí. A veces claro. son cosas como obvias, pero a veces no tanto. Por Ujú. ejemplo, dificultades para expresar, sentir, digamos, expresar amor y recibir amor. Eso se ve mucho, Carmela, Ujú. que las personas, porque uno dice algo tan natural como acariciarnos, abrazarnos, hacernos cariño, ¿por qué en algunas personas eso está tan bloqueado? Ujú. No son capaces. Entonces, tener que trabajar en eso, aprender eso, hacerse tratamiento para eso, terapia para eso, como es posible, Increíblemente. si eso debería nacer en todo ser humano, ¿cierto? Claro, o sea, Entonces ahí vemos cómo que- estamos ujú. desbloqueados muchas personas, sobre todo los adultos, y que desgraciadamente se lo podemos sin querer transmitir a nuestros No, niños, de todas hecho lo nuestras estamos haciendo. creencias, De hecho lo estamos lo estamos haciendo porque haciendo. vemos cómo la adolescencia está en problemas, o sea, está en problemas en esos temas, ¿me entiendes? No es algo que lo tengan bien integrado. Pero lo que tú dices es muy cierto porque lo que pasa es que yo pienso que lo que hemos hecho es reducir la sexualidad a su mínima expresión. Hemos ido Así achicando es. y achicando a lo largo de los años, cientos de años. Ustedes piensen que esta apertura de paradigma, como que estamos haciendo ahora, ver la sexualidad desde otro lugar distinto, viene con una carga tremenda de atrás, de años y centenas de años detrás, pensando de una manera, ¿no? Que nos han ido metiendo así. Entonces, por eso hay que ver cómo pensamos. Eso lo vamos a tratar luego. Pero lo que quería decir es el tema este de que hemos reducido tanto la sexualidad a que es solo lo genital, que se nos ha olvidado que la sexualidad es algo muchísimo más amplio. O sea, de hecho, la energía es la energía que une lo masculino con lo femenino. En el acto sexual se une para generar la vida lo masculino y lo femenino. Nadie podrá negar eso, ¿no? Esta unión de la energía es a través de una energía que nos mueve, es un impulso vital, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, la sexualidad es la forma en que vivimos el hecho de que somos seres sexuados. Y eso lo hemos negado y negado, como tú dices, pero tenemos que dejar de negarlo porque estamos enfermos. Y tenemos que buscar Sí, todas las maneras para sanarnos, ¿no, Pati? y esa negación y esa carga viene mucho más en las mujeres, Carmela. Sí. Hay un peso más en las mujeres, hay mucho más tabú en nosotras las mujeres y somos las que criamos a nuestros hijos, por lo tanto, somos las que más le podemos traspasar todas esas,
esas traumas a nuestros hijos. Y por eso es tan importante que lo revisemos, que nos hagamos conscientes, que nos demos Claro, cuenta y que sí. salgamos de todos estos condicionamientos colectivos que traemos desde el colectivo de Tiempos mujeres. inmemoriales, ya en casi. Pero mira, yo veía a los adolescentes, por ejemplo, que tanto hay distintas maneras de enfocarlo, ¿no? Les damos mucha información, ¿no? Les damos mucha información mental, cognitiva, de cómo se hace Sí, esto, de cómo es lo otro, de ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, siempre desde el miedo. O sea, el enfoque de la sexualidad hoy en día, en la mayoría de las familias, en algunos establecimientos que hablan un poco de ellos, desde la sexualidad como desde el miedo de te puedes quedar embarazada, de te puedes agarrar una enfermedad de transmisión sexual. Es como todo desde el miedo y no se educa desde la belleza de la sexualidad, desde esa energía que nos permite estar vitales, que nos permite ser creativos y que no necesita que haya una relación coital para que esté en funcionamiento. O sea, hay un concepto de la sexualidad que es completamente anticuado y tenemos que abrirnos a nuevas maneras de ver la sexualidad. Y yo pensaba estos adolescentes, porque es un diseño, es una tecnología de cómo estamos hechos como seres humanos. Nosotros, a partir de los 15 años, la vida quiere que nos reproduzcamos. Es un diseño de cómo somos como seres humanos. No podemos hacer nada al claro. respecto. ¿Qué O más sea, natural? que más natural. La vida quiere seguir, ¿eh? Eso es aparte de lo que tú pienses, tu mente, tus creencias. La vida quiere que haya vida, ¿me entiendes? Entonces los seres Así humanos a es. partir de los 15 años, hasta que se acaba la edad reproductiva, la vida quiere que te reproduzcas. Y entonces te da el impulso más fuerte que existe en la vida. El impulso más fuerte que existe en toda tu vida y la etapa en que ese impulso está más fuerte es el impulso sexual en la adolescencia. Es el impulso más fuerte, es mayor que el agresivo, es mayor que el adictivo. El impulso sexual es el impulso más fuerte del ser humano. Y entonces tenemos a los adolescentes con este impulso sexual a toda revolución, ¿me entiendes? Y les decimos, mete el impulso sexual en el armario, ¿sabes? O, Exacto. o déjalo ahí, ¿me entiendes? Ni lo conozca, No hazlo, lo que haga quieras lo que ver. quiera, que haga lo que quiera, que sea como un caballo desbocado, ¿me entiendes? Un caballo desbocado, tu impulso sexual, no lo conozcas, no lo mires, ignóralo y ve haciendo por ahí lo que se le ocurra al caballo, ¿me entiendes? Es como esa sensación de que Claro. están en un momento álgido y no los hemos preparado para ese momento y cuando llegan o nos hacemos los lesos o les decimos mételo en un armario y está dentro del armario intentando salir a como hay lugar, ¿no? Sí. Claro que interesante porque eso está en la naturaleza y es cosa de verlo en la naturaleza. No Claro. podemos negarlo. ¿Ah? Yo creo que siempre hablamos de todo lo que podemos aprender de la naturaleza los seres humanos. ¿No? Uh -huh. Y los padres tenemos la tarea de limpiarnos en ese sentido, de despertarnos en ese sentido para poder hacer que nuestros adolescentes y nuestros niños crezcan diferente a como hemos crecido nosotros, sin tanto tabú, sin tanto prejuicio y condicionamiento, y que puedan vivir su sexualidad en ese sentido amplio, tan bonito y tan natural. Oye, Mira, Paqui, yo y en eso es que quiero sí, hacer hincapié en eso que estás tú hablando. ¿Cómo afectan, tú que lo has hablado en algunos programas y me encantó tu enfoque, cómo afectan las creencias por ejemplo, cómo vivimos la sexualidad? O sea, el papel de las creencias, de lo que pensamos. Es en todo en claro, realidad, pero en la sexualidad también. es que en todo es, pero en la sexualidad, por supuesto. Imagínate todo esto de las creencias de la mujer que llevamos por generaciones y generaciones, cuando se nos quemaba, se nos enjuiciaba, ¿no es cierto? Porque las mujeres que eran más emancipadas, las mujeres que sabían de hierba, que sabían de sanación natural, etcétera, se las consideraba brujas. La mujer, dentro de las religiones, se la considera pecadora. Siempre la mujer es la pecadora, la que tienta, la que lleva por el mal camino, o es la bruja, etcétera. Entonces tenemos todo ese peso colectivo de culpabilidad, entonces con ese peso inconsciente, porque cuando una mujer se desarrolla y quiere vivir su sexualidad, no es que esté pensando en que alguna vez
sus antepasadas fueron quemadas por brujas o fueron condenadas, no está pensando en eso, Claro. pero está en ella, está en ese inconsciente colectivo, en ese subconsciente está, y de Ujú. alguna manera se está sintiendo también culpable por estar disfrutando. Y eso, Se está eso sin... precisamente el tema del placer, como sentirse, porque parece que vivimos en una sociedad Exacto. hedonista, donde es que todo tiene que ser satisfacción instantánea, todo por placer, todo me tiene que gustar, que nadie sufra, ¿me entiendes? Aunque sufrimos, pero es como el placer instantáneo, el hedonismo. Y sin embargo, parece que Sí. tenemos problemas con el placer también en este sentido las mujeres, ¿no? Claro, justamente Sentirnos tenemos un culpables. sentimiento de culpabilidad y esas son las creencias que yo digo que hay que ir limpiando, despejando. Ujú. Tenemos que ir saliendo de eso y empezar a sentirnos valiosas, merecedoras. Yo siento que el merecimiento es lo que tenemos que ir como subiendo, el nivel de merecimiento Ujú. en las mujeres. Porque cuando tú te sientes merecedora, ya bajas el sentimiento de culpabilidad, Claro, claro. ¿cierto? Ujú. Porque las mujeres estamos siempre como un poco al servicio de los demás, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras parejas, entonces nos descuidamos nosotras mismas, porque también va acompañado de ese sentimiento y de esa creencia que nos han impuesto que tenemos que ser buenas, que tenemos que ser señoritas, que tenemos que portarnos bien, entonces eso va acompañado con negar un poco Y, nuestros eso, y placeres. ese tema es todo lo que acabas de decir, esos ejemplos, es un poco el rol como que la sociedad nos da, porque la sexualidad, por ejemplo, es una construcción social. O sea, el sexo es biológico, o sea, el hecho de cómo son tus genitales externos, no solo es eso, también tenemos las gónadas, que son los ovarios y los testículos, que los ovarios de las mujeres son internos, y también tenemos la hipófisis en el cerebro, que genera un montón de hormonas que pone en marcha todo el circuito sexual de la fertilidad femenina y de la masculina. Entonces, eso es lo biológico, digamos. Pero resulta que más allá de lo biológico, esta forma de vivir la sexualidad es una construcción social y entonces va Claro, cambiando a lo largo de los años. O sea, si fuera una verdad absoluta, no cambiaría, pero resulta que lo que hoy es válido no era válido en otras épocas, o lo que en otras épocas era válido, hoy no lo es. Y eso va cambiando, va cambiando y va cambiando. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho, por lo que he leído últimamente, que las mujeres conocemos mucho menos nuestro cuerpo que lo que se conocían las mujeres prehistóricas, por ejemplo, o mujeres de la seguro. antigüedad, antes del patriarcado que empezara y todo esto. O sea, realmente no conocemos nuestro cuerpo. Hay mujeres que no se conocen en absoluto los órganos sexuales o todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo. Y depende de las culturas, Carmela, porque También. imagínate, por ejemplo, en África o en algunas tribus, qué sé yo, es totalmente distinto. Uh-huh. Nosotros tenemos muchos tabús con nuestro cuerpo. Por eso siento yo que es tan importante criar a los niños en contacto con la naturaleza, porque desde ahí ellos aprenden, desde la naturaleza, desde lo natural, desde estar sin ropa, de meterse a la agüita, de convivir con animales, de ver cómo se relacionan los animales entre ellos, las flores, las plantas. Y desde ahí uno va enseñándole en la naturaleza a los niños que eso todo es maravilloso y que no hay nada que avergonzarse y que no hay nada, que es todo natural. Claro. Entonces, yo en lo personal, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo así con nuestros niños, Uh-huh. salíamos mucho a la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, eh, cuesta mucho menos que criar a un niño en una ciudad, en el cemento, donde no ha visto ni siquiera una gallina, donde no se ha relacionado, digamos, en forma natural. Ahí siento que los padres tienen más esfuerzo que hacer en esto de la educación sexual. Pero mira, porque por ejemplo, incluso en las ciudades llenas de cemento, que no es el caso de Ancud, porque en Ancud tenemos un montón de verde, gracias a Dios, es que es algo que vemos todos y no se nos ha ocurrido que tiene que ver con la sexualidad y lo vemos todos los días y a nadie nos altera, a nadie nos produce un problema, que son las flores. Las flores Sí, son los órganos sexuales de las plantas y a nadie se le ocurre ver una flor y escandalizarse o considerarlo un problema. Y es que, como tú dices, al convivir con la naturaleza uno se da cuenta que la sexualidad está en todas partes y que la sexualidad no es un problema en la naturaleza, es la exaltación de la vida, es todo lo contrario.
Solo los humanos lo hemos convertido en un problema. Entonces, Lo ¿por qué hemos convertido, lo lo hemos hemos convertido convertido, esa es en un la palabra. problema? ¿Y por qué lo hemos Sí, convertido en un problema? Ahí es donde tenemos que entrar a ver nuestras creencias. ¿Qué pensamos? Y cuando uno empieza a ver cuáles son sus creencias, tiene que empezar a ver si esa creencia es propia. Si de verdad yo hoy adulta la pienso de verdad, si eso es realmente lo que creo, exacto. o si es algo que a lo mejor me lo dijeron mis padres cuando yo tenía 6 años. Acuérdense del programa de Felipe de Canelio sobre la primera infancia, cuánto afecta lo que vimos y lo que nos dijeron y lo que experimentamos en los primeros 7 años de vida y después también, pero sobre todo los 7 primeros. Entonces, uno de repente le dijeron algo y se le quedó grabado y nunca te lo has Claro. preguntado si de verdad eso es lo que tú piensas. O la sociedad en la que vivimos, donde tenemos televisión, donde tu subconsciente está metiendo datos y datos para adentro, venga, todo para adentro, y de repente tú tienes una opinión que ni siquiera te has parado a pensar si verdaderamente es tuya. Claro que sí, eso es lo que pasa con las creencias. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque eso que nosotros estamos llevando nuestra vida adelante con esa creencia que puede ser de mi abuela, de mi bisabuela, que se la pasó a mi madre, ¿qué tiene que ver conmigo Y con actualmente? hoy. Y eso se lo voy a traspasar a mis hijos, a mis hijas. Entonces, no, tenemos que ser muy conscientes y empezar a sacudirnos de esas creencias que no resuenan con nosotros mismos, con lo Claro. actual, con lo que Uh-huh. sabemos hoy en día, con lo que nos dice la ciencia, y hoy día tenemos mucha más información también. Sí. Entonces, Hay gente, pero de todas maneras, pues yo entiendo perfectamente esa postura que planteas. Como dijimos antes, a los adolescentes tienen toda la información y sin embargo no se cuidan, empiezan las relaciones cada vez antes. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. hay que Pero guiarlos. hay que guiarlos, Hay que claro. guiarlos, pero no hay que inculcarles nuestras, nuestras, nuestros propios condicionamientos, sino que guiarlos al compás que ellos vayan creciendo y vayan haciendo preguntas, se los Claro, puede guiar. perfecto. Pero Pero no es un eh, tema tanto de información, que es lo que yo quería no, decir, como que es lo que se ha mm, hecho. ¿Cómo se ha hecho hasta hoy en día? Se les da información, ¿me entiendes? Se educa, se intenta educar mal, o sea, la mente, ¿me entiendes? Es sí, información lo que se entrega. Pero en realidad lo que tú has dicho me parece fundamental, porque lo que esto es un tema de conciencia. O sea, lo que tenemos que ampliar es nuestro nivel de conciencia en nosotros y en los niños y en los adolescentes, ¿no? No es solo información, hay que verlo desde otros lugares. claro, no es solo información que digamos que lleguen los niños a cierta edad y se le empiece a meter información. No, esto viene desde toda la vida, Sí. desde que nacieron, ahí Ujú, está el aprendizaje en la sexualidad, desde el ujú. contacto que tuvieron con la mamá, con nosotras, Claro, cuando daban de mamar, cuando dábamos de mamar, cuando nosotros le hacíamos cariño y ellos se sentían protegidos, contenidos, etcétera. Desde ahí viene todo esta sexualidad que puede desarrollar el niño hacia lo lindo, hacia lo constructivo, positivo, o hacia lo no no tan bueno, satisfactorio, no digamos. tan satisfactorio. Pero hay muchas... Entonces, qué importante las madres y los padres, y Fundamental. el contacto con los padres también. En el fondo es el cuidador, es el fundamental, el que sea hombre, mujer, la persona Sí, cuidadora del niño, que es su figura de apego, es fundamental. Entonces, esas personas tenemos que mirarnos mucho a nosotras mismas para todo esto que estamos hablando. Ahora, hay personas que piensan, mucho, no son muchos, les tengo que decir, ya lo comenté en otro programa, pero hay padres que se aterrorizan con esto de que los colegios, por ejemplo, empiecen a educar en sexualidad, como que al hablar de sexualidad a los niños va a fomentar un inicio más temprano o mayor deseo de tener relaciones sexuales o temas de ese tipo. Y les tenemos que decir que los estudios no, son completamente al revés y están más que demostrados, porque mientras que Chile, por ejemplo, en la UNESCO hizo una conferencia, UNESCO, estamos hablando a nivel internacional, para América Latina, donde se decidió que en el 2015, estamos en el 2020, se tenía que aumentar en un 75% el número de escuelas públicas que tenían educación en sexualidad. ¿Y saben qué? Chile quedó en el último lugar, en el oh, último. De América Latina, Chile fue el que sí, menos logró la meta del 75%, ¿no? Es completamente impresionante. Entonces,
Pero hay Qué estudios en otros pena. países, claro, pero bueno, vamos a ver si cambia la cosa, ¿no? Para eso estamos aquí. Entonces, hay otros países donde se está haciendo educación sexual desde hace años, ¿no? Muchos años, y hay estudios comprobables, ¿sabes?, de que se retrasa la edad de inicio de las relaciones sexuales. O sea, van a empezar más tarde sus hijos si tienen educación sexual, no a los 14, como están empezando en Claro, Ancud. Va a haber menos claro. enfermedades de transmisión sexual, va a haber menos embarazos adolescentes. Son una cantidad de beneficios que ustedes no se pueden imaginar, solo porque se empieza a hablar de estos temas y se empieza a educar en estos temas mucho antes de cuando llega el momento álgido. Tú no quieres educar al adolescente cuando está en el momento más intenso de su vida, Exacto. de su impulso sexual, sino que tú tienes que empezar a educar desde, desde el nacimiento, ¿no? Es en realidad desde el nacimiento, como tú dices, Patri. Exactamente, desde el nacimiento, desde los cuidados de los padres, ahí vienen, ¿no es cierto?, Uh-huh, de la familia, uh-huh. y desde el colegio ese acompañamiento también. Es una Claro, cosa mutua, el colegio y la familia. Tampoco claro. podemos decir dejárselo todo al colegio, a No, la escuela. es que No, siempre hay que para eso partir de que los padres somos los los, educadores los fundamentales. Pero exactamente. sabes que ningún programa de los que existe deja a los padres afuera. Los padres, pero lo que Ah, pasa es ya. que lo que cambian son los niños. Porque, por ejemplo, a Ujú. un niño pequeño, el fundamental es el padre, el colegio va a ser como un colateral, pero llegando a la adolescencia y a la pubertad, los niños ya no quieren contarle, los púberes y adolescentes no quieren contarle esas cosas a sus padres, prefieren mil veces contársela a sus amigos y a sus profesores. Entonces ahí cambia, Claro, donde en vez de estar como en una guerra, en la de no, tú, no, yo, no, no, es que eso tú, no, es que eso yo, ese peloteo que se ve en los colegios, en sí. las estaciones educacionales, es la verdad, lo que ¿Ya? tenemos que ver es cómo colaboramos para obtener el mejor resultado, que consigamos tener a nuestros adolescentes en la adultez con una vida plenamente satisfactoria. Tenemos la educación sexual, que hablamos el otro día, el aprendizaje socioemocional, que va más allá de la educación emocional. Proponemos la educación sexual también. ¿Entienden? Me gustaría, ojalá, Es todo un conjunto, digamos. es que trabajemos en conjunto. Habrá edades en Mm. las que los padres tengan mucha más prioridad y edades en las que sea el colegio el que tiene más importancia para el niño, porque aquí nos tenemos que poner en el lugar del niño. Porque lo que hacemos es que por nuestras creencias, nuestras formas de pensar, nuestros rollos religiosos, nuestros rollos mentales, todo el tema de la pornografía que ha hecho tanto daño, ¿me entiendes? Todo lo que tenemos en nuestra mente de sucio en cuanto a lo sexual, es por todo eso que tenemos en nuestra mente, impedimos que nuestros hijos se desarrollen adecuadamente como seres sexuados que son y conozcan en profundidad su sexualidad. O sea, no nos ponemos en el lugar del niño, porque al niño ¿te gustaría tener una buena educación sexual? Hay que preguntar a los adolescentes, Tomás. Todos están deseando, ¿me entiendes? Claro Pero que no lo sí. hacemos Es, por el miedo de los adultos. es por eso, porque hemos hecho de la sexualidad como algo aparte, como algo que no se habla, que es tabú, y eso es lo malo. Si, por ejemplo, a nuestros niños les podemos hablar de alimentación y no hay ningún problema, ¿no es cierto? Le podemos decir, oye, esto te hace bien, estas vitaminas, y nunca nos vamos a sentir mal por eso. Ujú. Hablándole de qué ropa te gustaría que te compre, no sé, son temas normales, porque la sexualidad la tenemos que dejar fuera como algo anormal, distinto. La Ujú. sexualidad para la salud es tan importante, o sea, para el sistema inmunológico, para nuestra vida sana, es Claro. como alimentarnos bien también, ¿no es cierto? Hablamos de eso sin ningún problema y nadie le llama la atención. Ujú. Claro. Ah, pero si hablamos de la sexualidad para mantenernos sanos, para mantenernos vitales, para mantenernos creativos, etcétera, ahí es como, ¡ay, qué raro! Entonces, Claro. no, tenemos que Ade- incluirla en todo. Además que este tema, porque como tú dices, todo el tema dice la gente, la creatividad y la vitalidad, es que como no, en Occidente tenemos tan poco integrado el tema de la energía, ¿entiendes? Y yo les aseguro que la energía sexual se siente en el cuerpo. Es que hemos borrado tanto la sexualidad de nuestro cuerpo. Cuando tú no tienes en cuenta algo, el cerebro lo borra. Es como que tenemos de todo un mapita en el cerebro. Pero si tú dejas de usarlo o dejas de darle importancia o no lo tienes en cuenta, el cerebro lo va borrando. Bueno, así hemos ido borrando, sobre todo las mujeres,
mucho el tema de la sexualidad, ¿no? Pero la energía sexual, si tú empiezas a trabajarla, se nota. Y para eso no necesitas ni pareja. Tenemos que cambiar totalmente el concepto. Las relaciones coitales no son necesarias para tener unas buenas relaciones sexuales. Imagínense qué bien le haría a los adolescentes, evitaríamos todo el embarazo adolescente y todas las enfermedades de transmisión sexual o muchas, si explicáramos a los adolescentes y les hiciéramos ver cómo esa energía que ellos sienten, ese impulso, que es una energía, ¿me entiendes?, lo pueden hacer de una manera que ni siquiera sea necesaria la relación coital y disfrutarlo totalmente. O decirles, enseñarles cómo posponer ese placer, pero desde el conocimiento. Desde yo sé que tengo este Exactamente. impulso, lo conozco, sé lo que me pasa, sé cómo funciona mi cuerpo, me conozco perfectamente y desde ahí yo decido posponerlo porque entiendo que no estoy psicológicamente maduro, porque entiendo que hay unas consecuencias que ahora no estoy dispuesto a aceptar. O sea, verlo desde una manera que no es desde meterlo debajo de la alfombra. Y eso tiene que ver con Exactamente. la creatividad también, que la gente dice, no entiendo cómo tiene que ver. Bueno, esa fuerza, esa energía sexual es la energía de la vida, o sea, es la energía más potente que existe en el universo. Y esa energía sexual, si tú no la usas para generar hijos, la puedes usar para generar proyectos. Ya, ojalá que nuestra idea es que ojalá podamos hacer más programas sobre ese tema en otro horario. Y sería ideal. Sí. Aquí le tiramos la pelota así a Radio Pudeto, porque nos encantaría poder, con otras Claro. personas que tengo, otras amigas y amigos que también están dispuestos a hablar, ojalá poder hacer un programa sobre educación en sexualidad o sobre sexualidad en general en un horario más nocturno, ojalá más adelante. Esa es la idea que tenemos. Así que hoy no les vamos a contar todo, hoy son pinceladas, pero para que vean Sí, cuánto tiene que ver en la felicidad futura de nuestros hijos, en la sí. satisfacción de sus vidas, en que tengan buenas relaciones de pareja, todo el tema de la sexualidad. Y que sean libres en ese sentido de expresar su sexualidad de una forma sabiendo, con conocimiento y sin que lleven y que arrastren nuestras propias creencias limitantes, que Exactamente. entiendan que es parte de la vida, que es la parte creativa y generadora de vida, que está en todo. Ahí también hay mucho que aporta el yoga, por ejemplo, el yoga tántrico, que habla bastante de esa parte, ahí seguramente que tú ya lo sabes. Y bueno, todo el tema de la energía y todo eso que podemos hablar en otro Ahí momento. entraremos ahí a otros niveles que en Occidente Claro, están entrando, digamos. sí, Así es. porque somos seres energía, no se nos olvide eso también. Es que eso la Somos gente, o sea, seres, normalmente, a mí me costó un montón entender eso, o sea, yo no tengo que irme muy lejos, ¿me entiendes? Eso de que somos claro, energía, pero incluso cuando uno lo estudia desde el punto de vista científico de todo lo que se está avanzando últimamente, es que eso es verdad, porque nosotros tenemos las mitocondrias, son nuestras fábricas de energía, y cuando alguien genera energía, se genera un campo electromagnético. Entonces, todo eso es la energía que estamos generando nosotros mismos. Y eso es una sí, realidad científica, no es una cosa así como rara que viene de no sé dónde, ¿no? Es una realidad comprobable, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar, de ver esto, pero nuestra idea hoy era que ustedes, por lo menos unas pinceladas, de que vieran la sexualidad desde otro lugar, desde un lugar que no es negativo, no es el embarazo adolescente, no son las enfermedades de transmisión sexual, no es nada de eso, es la creatividad, la vitalidad, las ganas de vivir, la hermosura, la belleza de las flores, hay tanto que es sexualidad en esta vida y dejemos de meterlo bajo la alfombra, hay que sacarlo. Así el que placer y el sentirnos merecedoras de ese placer. ¿Eh? exactamente, exactamente. Bueno, a mí se me olvidó decir al principio, lo quiero decir, que igual que la Patti como terapeuta ha tenido un montón de experiencias con personas que tenían temas sexuales de fondo y lo ha trabajado. Yo he estado los últimos años en mi curiosidad estudiando también el tema precisamente con niños y adolescentes, así que he estudiado diplomados, cursos especialistas, soy monitora de programas de los que el Estado tiene para establecimientos educacionales, así que además de madres hablamos desde un conocimiento un poquito más profundo del tema. Y me gustaría acabar con darles un tip que tú lo has dicho un poquito antes, pero así como para despedirnos y que no quede así tan en el aire, de aquí hasta que ojalá podamos tener este programa en la radio, es el tip de que si a ustedes les cuesta hablar de sexualidad con sus hijos, incluso pequeñitos, ¿ves? Porque a cada edad
lo que corresponde. No se va a hablar de lo mismo a un Exactamente. niño de 2 años o de 3 que a uno de 17. Es una cosa absolutamente absurda pensar eso, es a cada edad según lo que corresponde, según su desarrollo y su madurez, ¿no? Entonces, si usted está con niños de la edad que tenga, porque tiene hijos, ¿eh? Aproveche las ocasiones que le brinda la vida, no intente sacar el tema, a lo mejor que se va a sentir usted muy incómoda. Yo lo hice, ¿eh? Yo a mis hijas les dije el jueves a las 6 de la tarde, Kuchen, que vamos a hablar de sexualidad. Y a mí lo hice varias veces y lo sigo haciendo. El Kuchen atrae, ¿no? Y converso con mis hijas Bien. todo lo que quiero conversar del tema. Y las voy enseñando y las voy guiando. Pero si a usted le cuesta lo que sea y son más pequeñitos, por ejemplo, si ve una imagen en la televisión, si ve a una pareja dándose un beso, o hay algo violento, o ve una flor en el campo, de ahí saque el tema, Exacto. aprovéchelo, ¿no, Pati? Sí, exactamente, eso es muy, muy importante. Uno no tiene que esperar imponer nuestra idea de si Uh-huh. a lo mejor el niño a esa edad todavía ni se pregunta eso, ni le interesa eso. Claro. Uno tiene que ir escuchando al niño y a medida que va haciendo preguntas, que uno lo va observando, ahí uno puede entonces intervenir, explicar, como Uh-huh. dices tú, si hay alguna imagen por ahí en un letrero, si hay un libro que están leyendo un libro de cuento cuando son chiquititos, de repente y Uh-huh. aparece por ahí un tema, se aprovecha de explicar. Es en Exactamente. el tiempo, por eso yo digo que es desde que nacen, si no Uh-huh. podemos decir, ya, ahora, porque algunos padres, y yo he escuchado eso, que dicen, ah, no, yo cuando mi hijo tenga, no sé, 14, voy a sentarme a hablar con él. Claro. Y antes Oye, nada, toda la ya, vida. no, Es muy esto tarde. tiene que venir muy tarde, ¿no? Bueno, Entonces, esto no es una cosa programada y cada niño es distinto, hay niños que son hay que mucho más seguir al lentos en su niño. desarrollo. Claro, Uh-huh. Seguir al niño, escucharlo, estar atenta, ver las preguntas que hacen, no despreciarlas, no desmerecerlas, contestarlas a su nivel de comprensión o de desarrollo. Es súper importante. Y también de lo que has dicho, no quiero acabar este programa sin hablar ligeramente, solo dejarlo, que también nos gustaría tratarlo en profundidad. El tema de cuántos padres están aceptando que sus hijas adolescentes se llenen de hormonas con los anticonceptivos hormonales. Yo creo que sí, también es un tema que, desgraciadamente. que todos hemos ido cambiando según lo que hemos ido sabiendo. No es que algo a veces Sí, son necesarios, a veces no, ¿me entiendes? Pero por favor, infórmense muy bien sobre lo que están haciendo. O sea, para empezar, están terminando con la ciclicidad de las adolescentes antes de que la conozcan. Dejemos que nuestras niñas conozcan cómo funcionan su cuerpo, cómo son cíclicas, cómo van cambiando a lo largo de lo que dure su ciclo. ¿Entiendes? Y cuando les metemos las hormonas, les estamos parando toda esa ciclicidad, les estamos parando la posibilidad de conocerse a sí mismas. Y además no estamos evitando las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántas madres hay y padres que se quedan tranquilos porque no se van a quedar embarazadas y no les importa si se van a contagiar de alguna enfermedad de transmisión sexual? No sirve el anticonceptivo hormonal para las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esta última petición, por favor, infórmense, lean los pros y contras de los anticonceptivos hormonales y vean las otras maneras que hay de hacerlo. Y mientras tanto, vayamos enseñándole a nuestros adolescentes y a nuestras niñas qué pasa con su cuerpo, cómo es su cuerpo, que es normal, es natural y es hermoso el cuerpo de las mujeres y el de los exactamente. hombres. Es maravillosa la tecnología humana, realmente. Cuando uno más Sí. sabe, más se impresiona todo lo que funciona perfectamente cronometrado para que podamos ovular, por ejemplo. Eso es una Es maravilla. maravilloso. Y también con las niñas, comprender, acompañarlas en su ciclo, en su menstruación, en su lunita, como se dice por ahí, y Uh-huh. acompañarlas a valorar eso, no a verlo como algo feo, malo, sucio, No. que por generaciones también ha sido, sino que esa valoración y esa aceptación del cuerpo, de su flujo, es tan lindo y sirve tanto y las ayuda tanto, tanto hombres como mujeres, porque los hombres también tienen que aprender a Uh-huh. valorar ese Uh-huh. flujo en las mujeres y aceptarlo como algo lindo que da vida, Claro. ¿ah? Uh-huh. Y a descartar todos esos condicionamientos y esas creencias antiguas
de algo tiempo. sucio. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, Pati, pues con estas cositas terminamos. Ojalá les haya gustado, ojalá no se hayan sentido ofendidos. Recuerden que son todo opiniones y si usted opina distinto está súper bien, porque las opiniones no son más que opiniones. Así que no vamos a darles tanta importancia, ¿no? Pero bueno, ojalá les haya gustado y gracias a Radio Pudeto. Nos vemos la próxima semana, otra vez en La pandemia, una oportunidad educativa. Y recuerden que este programa, como todos los demás, están colgados en el canal de YouTube, Aprendiz de Humana 00. Este también se va a colgar en el de Pati. Pati, ¿cómo se llama tu canal? Entre Flores y Destino. Entre Flores y Destino, el canal de YouTube de Pati. Y así que recuerden darle like, que me gusta, que comenten, que lo compartan. Y si es que esta visión les gusta, si no les gusta, pues no, denle que no les gusta, no lo compartan, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero a ver si... Exactamente, aquí libertad total. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias, Pati. Esta conversación me ha encantado, como siempre, contigo. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao, chao.